Entonces, bueno, voy a empezar primero con las mías. Tenemos preguntas para las dos. Una de las primeras preguntas que tenía era para vos, Lili, que es sobre el libro La Bestia. Sí, fue un libro que me dejó impactada, un libro que al final me dejó haciendo mucho ruido. Y mi pregunta es, no sé si conoces el spoiler, la pregunta es, ¿por qué ese final? O sea, a mí lo que no me cerró es por qué el final si creemos que, ¿no? ¿Por qué el epílogo? Claro, porque ese epílogo que sabemos que Dios, ¿no? Él tiene el poder del bien y él puede vencer el mal, todo, pero acá me dejó como que el mal vence el bien. Y entonces yo me quedé como que dije, ¿qué pasó con Lili? No, de cierta manera no es que el mal vence al bien, sino que yo creo que ambos siempre van de la mano. Yo creo que todo ser humano tiene bondad y maldad en su alma. Esto más que hacerlo que si Dios o el diablo, es como un equilibrio para demostrar que inevitablemente es un círculo vicioso, que te pasa algo bueno, pero posiblemente más adelante algo malo te pueda pasar, algo bueno, algo malo. Una eterna lucha. Sí, una eterna lucha. Yo como escritora no era quien para vencer al mal, ni tampoco soy quien para decir el mal es el vencedor, sino que ya ellos habían pasado un tiempo, unos 10 años bien felices, sin Claro, mal. sí. Entonces yo sabía que si lo dejaba así, todo el mundo me iba a preguntar, ¿y qué pasó con el mal? ¿Se quedó tan bien? ¿Los olvidó? Fue así. Entonces yo decidí por eso darle como que ese final de que la lucha sigue, independientemente de no sé cuánto tiempo pueda pasar, la lucha sigue siempre. Como que ahora le tocaba la lucha a la niña Génesis y no voy a hacer segunda parte, pero yo creo que sí queda ahí como que se deja ver que le toca a ella luchar contra eso. Mi otra pregunta es, ¿en quién te inspiraste? Si en algún autor o en alguien para escribir La Bestia. La Bestia, pues ellos tienen una recompilación de situaciones reales. Los asesinatos del personaje principal son totalmente reales, eso pasaron, en mi ciudad pasaron. Y el accidente de avión, pues real, yo creo que muchas dieron la noticia de que se estrelló contra los Alpes franceses. Y también la situación del psiquiatra que era sádico, también yo lo viví muy de cerca porque en mi último año de universidad fue mi trabajo social, fue en un psiquiátrico. Y ahí pues se escuchaban los rumores de que 3 chicas habían muerto, una de ellas estrangulada y 2 envenenadas. Y pues las 3 tenían signos de violación, de tortura y todo eso, y no se explicaban. Y se decía que el único que a veces las visitaba muy constantemente era este psiquiatra, al cual lógicamente no le hicieron ningún tipo de juicio ni nada. No sé si seguiría laborando en el mismo psiquiátrico o no. Perdón. Tengo anotadas las preguntas. La siguiente pregunta es sobre Mariposa. ¿Qué te llevó a escribir la historia de Lisa Bericova? Bueno, yo creo que fue después de que visité Brasil, quise escribir más sobre esta, particularmente esta ciudad, Río de Janeiro, porque había conocido tanto y había visto tanto que quería compartirlo. Además, también tratar, para mí lo que trata Mariposa más que todo es la diferencia entre psicópata y sociópata. Cómo hay personas que por ambición son capaces de hacer cosas terribles, así como hay otras personas que de alguna manera ciertos traumas infantiles nos pueden convertir en personas verdaderamente monstruos, como es el caso, en este caso el psicópata de la historia, que fue a partir de ese rechazo que le hizo a esta chica que él quedó bastante mal y ya cuando asesinó por primera vez vio que no podía parar, era un odio que llevaba. Que creció bastante. Sí. Dice, la siguiente pregunta es,
Siendo escritora, ¿te identificás con alguno de estos personajes? ¿Cuáles son tus favoritos? Yo creo que todos mis personajes son importantes. Todos los personajes, tanto los buenos como los malos. Aunque para mí, yo nunca tengo un personaje totalmente malo, excepto Iblis. No tengo ningún personaje totalmente malo. Yo creo que, como dije anteriormente, todos tenemos esa dualidad. En algún momento podemos actuar mal, de alguna manera arrepentirnos o recapacitar, pero la mayoría del tiempo tratamos de ser buenas personas, buenos ciudadanos. Sin embargo, todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos lo que es la envidia, lo que es el odio, lo que es la rabia, lo que es la felicidad, lo que es el amor. Por eso para mí todos los personajes son importantes. Si tendría que hablar, porque a todos me trato de poner en los pies de todos al momento de escribirlos. Si yo tendría que hablar de uno de mis personajes más humanos, y sé que tal vez muchas me van a matar o me van a odiar por eso, de uno de mis personajes más humanos para mí es Henry Brockman. Henry Brockman, a partir de él fue que yo pensé en escribir Dulces Mentiras, Amargas Verdades, pero para mí es el personaje más humano que hasta ahora yo he creado, porque es ese personaje que comete tantas equivocaciones y se siente algunas veces de manos atadas, no sabe cómo ser, trata de ser bueno en algunos aspectos, pero en otros es completamente un desastre. Ahora, del más difícil que me ha costado al principio fue Samuel. Samuel me costó mucho crearlo, él no se dejaba, tuve que hablar con una psiquiatra mexicana que fue la que me ayudó. Para poder crear a Samuel yo tuve que buscar una psiquiatra mexicana y una fiscal también mexicana, ambas me ayudaron a poder crear al personaje. Bueno, hablando de Samuel ahora, ¿no? Que yo estaba leyendo, porque yo soy así, esperé el 1, el 2 y cuando ya dije tenemos fecha para el 3 me lo leí en una semana. Y ayer terminé Mariposa 3. Estos cambios de Samuel, tenía miedo, te juro, y tenía miedo porque yo en Dulce Mentiras lo amé. Y dije, ¿con qué me voy a encontrar a este Samuel ya un poco envejecido, padre, suegro, todo? Y en el primer libro lo amé porque seguía esa misma chispa. Pero después en el libro 2, en el libro 3, como que esos cambios, lo sentí como que muy sobreprotector con sus hijas. Sí. Y había ganas que tenían unos ataques con Rachel que dije, ay no, ¿qué? ¿Por qué estos cambios con Samuel? Sí, no, Samuel siempre ha sido así. No sé si recuerdas con Megan cuando la relación de Thor y Megan, como él era intransigente, él no, de hecho había dejado de hablarle a su primo, y él conocía a su primo, sí, sabía que a pesar de todo era una buena persona, era un excelente hombre, pero no quería que le hiciera de cierta manera daño a Megan, ¿no? Y él era así, siempre había sido intransigente, se quería mudar, no quería vivir, no quería estar con él, porque era así. Imagínate ahora una hija, sobre todo la mayor, sobre todo el miedo que él tenía, todos esos temores que él trae ya de su pasado, sí, vio lo que le hicieron a su mamá, lo que le pasó a su mamá, entonces pues, ¿cómo no ser desconfiado? Seamos sinceras, o sea, yo creo que cada padre estaba repitiendo, ¿verdad? Elizabeth estaba repitiendo el patrón, o sea, alguien que no conoces, simplemente lo has visto 15 días, te nosotros no lo conocemos. Y ya, y me dejas solo, no sé, digo, no, esto no puede terminar bien. Y era ese miedo. ¿Cuál era tu pregunta, la del tiempo? ¿La de los años? La línea del tiempo. Había una pregunta que estábamos hablando ayer, la línea del tiempo de la familia Gama. Estábamos sacando cuenta, a ver. El apellido. Y era, bueno, esa parte es otra. Pero más que nada quería saber si en qué año se va a pasar lo siguiente, porque estábamos ya en 2040, ¿puede ser? 2043. 2043, estábamos sacando cuenta y dije, wow, estamos en el futuro. Igual eso, sí. viste, quería saber cómo se va a desarrollar a partir de ahora, porque sé que se vienen nuevas historias también. Sí, van a seguir a través de algunos años, yo tratando de dar algunas cosas de tecnología, de cosas así, pero no mucho, no me aventuro mucho porque no quiero que me pase igual que el de Volver al Futuro, que los carros todavía no ven. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Así que esa era la pregunta de Mariposa que nos quedó con la duda, ¿no? De esto del tema de los años, del tiempo, porque sacábamos cuenta
pero sí tenemos hasta bastante, ¿no? Sí, habíamos calculado hasta el Gracias. 40. Hasta el 43 sacábamos, Sí. que era 2043. 43 exactamente, sí. A la muchacha. ¿Cuál era el apellido? Nos dimos cuenta que Liam tenía un apellido diferente. Ajá. Entonces yo investigué y me di cuenta que en Brasil el apellido era el de la madre. El de la Sí, madre. bueno, está bien. Pero después, pensándolo, ¿por qué Ian, Samuel tienen apellido del padre? Yo creo que eso yo lo había explicado en Es por amor, porque fue que la mamá de ellos renunció totalmente a los hijos. Ahí está. Renunció totalmente a ellos cuando Se separó de... del marido. Por eso era que Thor le tenía tanto resentimiento a su mamá, porque ellos no llevan el apellido de su mamá. Igual que Elizabeth no lleva el Elizabeth Winstead. no lleva el Winstead de ella porque, bueno, ya Rachel y Samuel se casan en Estados Unidos Ya, y Rachel ella ahí. automáticamente adquiere el apellido de Samuel. Entonces ya los hijos pasan a ser ya. ¿Me te pregunté a mi esposa? Entonces, No, ya, las mías ya me las... ¿Algún adelanto de lo que se va a venir para ir preparándonos? Así como les comenté a ella, yo voy a dejar descansar a los Garnet aproximadamente año y medio. Ahora voy a trabajar conjuntamente con una psicóloga que vamos a hacer una historia más que toda basada en hechos reales, que va a tratar más que todo el empoderamiento femenino. la pregunta de Pau de Ronda Mortal. Ah, sí, ahora vamos, bueno, finalizamos con él y ahora vamos con Lina. Uy, a ver, Lina. Acá la pregunta me dice, ¿por qué le diste un final alternativo a Ronda Mortal? Porque no querían que pasara lo mismo con la bestia. No, yo más que todo por darles un final feliz dentro de lo que cabía, lo hice por... El culpable es Alessandro. O sea, Alessandro, el personaje de rendición, cuando yo creé Ronda Mortal, cuando la ideé, mi cabeza no iba a ser publicada. O sea, Ronda Mortal yo no la iba a escribir, no la iba a presentar ni nada. Simplemente la necesitaba, para aclararles ahí un poco, Samantha, la protagonista de rendición, es escritora. Entonces yo para sustentar un poco su profesión, creé este libro que es Ronda Mortal. ¿Qué pasa? Necesitaba a un personaje femenino muy fuerte, un personaje femenino atrayente para que este pudiera despertar el interés o la admiración del protagonista de rendición, que fue el personaje de Deborah Wallis. Samantha le entrega la historia a Alessandro y él la lee. Cuando él la lee, le va comentando a Samantha, incluso la única escena de Ronda Mortal que yo escribí, la escribí para rendición. La única, era Alessandro, se la leía a ella, una escena erótica. Imagínense uno como escritora que venga un hombre y te lea una escena erótica, es como, ya ustedes lo vivieron con Samantha. Lo que pasó, que como yo no pensaba crearla ni nada por el estilo, Alessandro cuando lee el final se va a casa de Samantha a las 3 de la mañana a reclamarle el final y lo que él había hecho lo que ella había hecho con Deborah. Muchas de las muchachas que me pidieron a mí al finalizar rendición, me pidieron que escribiera Ronda Mortal. Cuando yo publiqué el primer libro, me dicen lo mismo, me comentan, pero es que ya sabemos que no va a tener un buen final porque se recuerdan la vez que Alessandro fue a la casa de Samantha y todo esto. Entonces, a mí como escritora, que ya intuyan el desenlace de una historia, no es muy agradable, porque yo quiero darles sorpresas, que tengan algún tipo de sorpresa, giros, que en este caso fue algo como que extra, ¿no? Cuando ya llegué al final, que hice mi final original, que es el que me encanta, que es el final con el que yo me sentía satisfecha, porque incluso era el que yo le había ideado en rendición, yo me sentí bien y me quedaban un par de días para poder entregar el libro. Pero necesitaba crear ese plus y me fui a eso de qué hubiera pasado si algo dentro de un elemento tan sencillo dentro de la historia cambiaba, y lo hice y no dormí en 2 días prácticamente, 3 horas era lo que dormía, pero llegué a hacer
el final alternativo y el epílogo, ¿no? Y más que todo fue por esto, por darle una sorpresa a esas chicas que ya se intuían que Ronda Mortal, aparte que el título era un poco revelador, pero que ya intuían que iba a tener un final trágico, un final malo. Quería darles ese plus, y para que la que quisiera escoger el final que quisiera, pues el final feliz o el final. El final. Te diste para elegir. Sí. Acá tengo otra pregunta, dice, ¿qué o quién te inspiró para que el jardinero sea de descendencia argentina? ¿Por qué? Ajá. ¿Quién me inspiró a mí? El chico es alemán. No es que no tiene nada que ver, porque hay mucho acá, argentino descendiente de alemanes, pero los rasgos físicos de él son bastante latinos, ¿no? No es el típico rubio de ojos azules. Florian es cuando yo hablé con él, que le propuse todo esto, que si podía ser uno de los personajes de Ronda para darle rostro y todo lo demás. Una argentina que es de Córdoba, Georgina Mayo, que es mi lectora beta, ella está encantada con ese hombre, le fascina, lo adora, casi que deja la familia y se va a Alemania. Bueno, Georgina es de Córdoba y ella, yo en honor a esta amistad que tenemos los dos, que es mi lectora beta y que quiere tanto a este hombre, ya yo sabía que, incluso en rendición, ya yo sabía que Diego iba a ser argentino. Y lo voy a decir, porque al principio el Diego en mi cabeza era la Bessie. Por los tatuajes, el coche, los tatuajes. Claro, en ese entonces cuando yo empecé a idear Ronda Mortal estaban en el pleno mundial, el muchacho le hicieron un cartel inmenso, que todas las muchachas acá en Argentina lo agarraban y se daban fotos con él. Pero era muy mayor para lo que era mi personaje de Diego. O sea, no podía, aparte que no tenía los derechos para usarlo ni para nada de esto. Pero yo sabía que iba a ser argentino, o sea, criado en Nueva Orleans, se fue a los 10 años de Argentina, se lo llevó la mamá, y ya su papá estaba en Estados Unidos, pero iba a tener mucho de iba a tener esa mezcla, ¿no? de las dos culturas. Y ella me dio muchísimos datos. Ayer incluso estaba hablando con el esposo de Bea, que nos estaban haciendo un riquísimo asado en casa de su suegra, y yo quise... Del asador, de Ale, de tu esposo. Estamos hablando de tu esposa. Cuando él estaba haciendo el asado, yo comencé a preguntarle, mira, yo en Ronda Mortal hice esto, yo le iba contando a él, yo hice esto, sé que el asador por lo general no comparte, el que está asando y no le gusta que nadie más le meta mano porque es como que muy... yo lo hice en Ronda, el papá de Diego era el asador y lo mandó a él a hacer los choripanes. Lo dejó que le metiera mano, o sea, le mostraba cómo se hacían las cosas, y lo de la bebida del Fernet con la Coca-Cola, lo de estos, ellos son de Córdoba, por lo tanto la música que estaban escuchando ese era cuarteto, todo ese tipo de cosas, y esa investigación parte me la dio Georgina, parte la busqué yo por internet, y cuando yo estaba hablando ayer con Ale, el esposo de Bea, que él me estaba diciendo que todo era así, me sentí maravillosa. Porque es satisfactorio, ¿no? Saber que las horas que tú dedicas a investigar sobre ciertos temas, aunque sea para un capítulo, pero lo que tú te dedicas, así pases 3, 4, 5 horas, sean las 2 de la mañana, y tú estés viendo los cortes de carne, y que se te despierta un hambre bárbaro, pero vale la pena. Y yo creo que una de las que ambas recomendamos es que toda persona que vaya a escribir, y bueno, acá la pronta colega que ya está estrenando, que siempre recomendamos es que investiguen, no se limiten en lo averigüen en un lado y ya, sí. En mi ¿Las caso yo... investigaciones las hacen ustedes o tienen personas No. a las que le derivan? Sí, podemos hacerlas nosotros, las hacemos nosotros. En mi caso yo fui hasta la favela, me metí en las favelas en Río, para ver bien, porque no era lo mismo a veces ver un video o personas que son de allá, que ven de
por ejemplo, a mí me pasó algo súper cómico con Mariposa ahora con el carnaval. Resulta que mi único contacto que yo tengo, no tengo varios, pero con el que habla español, es una amiga, Miliana, vive allá en Río de allá. Y le pregunto yo cómo se califican para para las carrozas cuando es el desfile. Yo sé que ellos tienen que desfilar 2 veces, primero desfilan las especiales, después otras, ahí se hace un sorteo y de ahí se eligen 8. Yo le pregunté a ella y ella me dejó peor. Ella me dijo, amiga, qué pena, yo soy de aquí, soy carioca y no sé nada, no sé. Y me dijo, espera el miércoles que salga en el periódico a ver cómo es. Y yo, ay, que si te espero el miércoles, vea, me mata. Otro retraso también fue culpa de Liliana. ¿Ustedes cuando hacen la investigación ya empiezan a escribir o esperan a terminar la investigación de las diferentes temáticas? No, en el proceso. En el proceso. En el proceso. Siempre en el proceso, porque siempre surgen. Las dudas van surgiendo, Ajá, claro. surgiendo. Perdón, ¿y esa investigación viene de una sola fuente o tratan de chequearla varias veces? Tratamos de chequearla varias veces, por eso repito, en mi caso con Juliana no sabía, yo busqué en blogs, hasta me vi una película que es muy buena, trata sobre eso, se llama Jonas, que fue la que más o menos me aclaró eso de, porque yo no sabía, uno por fuera está acostumbrado a ver el desfile y ya, la campeona, ¿no? Una lógica propia. Sí, pero ellos desfilan 2 veces, hacen como una preselección, todo esto. De hecho, yo cuando fui a Río, yo aproveché y a muchos taxistas les preguntaba. Recuerdo que fue un taxista el que me dijo que la samba que ellos eligen para desfilar la lanzan mucho antes, la lanzan como en noviembre, y de hecho eligen a una ganadora, aunque no sea la carroza ganadora porque todavía no han desfilado. Ellos en noviembre sacan la música, el CD completo con todas las de las 2 escuelas, las que van las participantes, y en diciembre hacen un sorteo de esas 12 canciones y eligen la ganadora. Por un lado, la canción gana un premio, y después cuando desfilan en febrero, ya eligen la carroza ganadora. De hecho, muchas veces se ha dado de que la carroza ganadora no tiene la samba, son distintas. Entonces son cosas que uno va poco a poco preguntando. Igual que con lo de los apellidos, en Brasil comúnmente se usa el apellido de la madre. Entonces eso tuve que investigarlo, verlo poco a poco para poder hacer. ¿Tienen una rutina de trabajo?